tardes estudiantes, vamos a resolver el reto del día de hoy, miércoles 9 de septiembre, que nos dice lo siguiente: resolver las páginas 161 y 162 del cuaderno de trabajo. En la pregunta número 1 nos dice una antena parabólica de diámetro de 12 metros y una profundidad de 2 metros. Como se muestra en la figura, nos preguntan a qué distancia del fondo del plato se ubica el colector de señales de la antena. El colector de señales es este objeto que se encuentra en la parte superior del plato parabólico de la antena. Solución: la forma del plato parabólico lo vamos a ubicar en el plano cartesiano de ejes X y Y, donde vamos a considerar para esta antena parabólica su vértice en el origen. Entonces nos dice que el diámetro, que en nuestro caso para esta figura va a ser el segmento AB, dice que es 12 metros. Y nos piden encontrar la distancia desde el fondo, que es nuestro vértice, que es el 0,0, hasta la posición del colector de señales, que estamos representando por este punto F, donde en realidad para la parábola representa el foco. La distancia del vértice, que es el fondo de nuestro plato, hasta el foco donde se ubica el colector de señales, es representado mediante el parámetro P. La recta que pasa por el foco y el vértice se llama F focal. Hace que nuestra parábola sea una figura simétrica, donde si el segmento de A a B es 12, el F focal lo divide en partes iguales, 6 a la derecha, 6 a la izquierda. Por lo tanto, como par ordenado, el X en la parte derecha sería 6 y en la parte izquierda menos 6. Ahora, la altura o la profundidad de dicha antena es 2 metros, por lo tanto, ubicarlo en nuestro plano cartesiano indicaría que Y es igual a 2 en esta posición. Para el punto A, sus coordenadas serían menos 6,2. Para el punto B, 6,2. Como nuestra parábola se abre hacia arriba y está en el eje Y, la ecuación de la parábola es la siguiente: x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, donde p, como se abre hacia arriba la parábola, es mayor que 0, positivo. Entonces, en nuestro ejercicio, nuestro vértice es el 0,0, h vale 0 y k vale 0, por lo tanto, quedaría x menos 0 al cuadrado igual a 4p por y menos 0. Ahora, resolviendo, quedaría x al cuadrado igual a 4 por p por y. Ahora debemos escoger un punto que pertenece a la parábola. Nosotros vamos a escoger el 6,2 pertenece a la parábola, como estás observando. ¿Eso qué significa? X vale 6, y vale 2. Lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación. ¿Cómo quedaría? 6 al cuadrado igual a 4 por p, paréntesis, multiplicado por 2. 6 al cuadrado 36, 4 por 2, 8, por p. El 8 pasa a dividir a 36 y esa división resulta 4,5. Por lo tanto, la distancia desde el fondo del plato hasta el colector de señales es de 4,5 metros. Esa es la respuesta para el primer problema. Ejercicio número 2 nos dice: en un túnel de arco parabólico tiene una altura máxima en su centro de 8 metros y su anchura al nivel del suelo es de 8 metros también. ¿Cuál es la coordenada del foco tomando como origen de coordenadas el centro de la pista? Como estás observando en la imagen, este es el túnel que tiene esas condiciones. Lo vamos a graficar en un plano cartesiano. Entonces nos indica el ejercicio: la altura máxima de este túnel es 8. Por lo tanto, su par ordenado sería, cuando x vale 0, y vale 8. 0,8. Entonces, como conocemos el vértice que es 0,8, ahora lo que vamos a hacer es ubicar el foco. El foco y el vértice, recuerda que se deben ubicar en la misma recta llamada eje focal. En este caso se debe ubicar también en el eje Y, cuyo par ordenado sería 0,m. Además conocemos que la anchura de la pista es de 8 metros. Pero recuerda, el eje focal divide en partes iguales al segmento de 8. Por lo tanto sería 4 la distancia para cada uno de estos dos segmentos. Pero ubicados en el plano cartesiano serían 4,0 y el otro punto sería menos 4,0. Ahora, la ecuación de esta parábola sería la siguiente. Como el eje focal es el eje Y, su ecuación sería de esta forma: x menos h al cuadrado igual a menos 4p, paréntesis, y menos k. ¿Por qué negativo? Porque la parábola se abre hacia abajo. Entonces recordemos, el vértice para esta parábola es 0,8, reemplazando cuando h vale 0 y k vale 8.
x menos 0 al cuadrado igual a menos 4 por p paréntesis y menos 8. ¿Eso a qué es igual? X a la 2 igual menos 4 por p paréntesis y menos 8. Vamos a tener que encontrar la distancia del vértice al foco, que se llama parámetro, que es representado por la letra P. Entonces vamos a utilizar un punto de la parábola. En este caso vamos a utilizar el 4,0, que es un par ordenado que pertenece a la parábola. Es decir, cuando x es 4, llévale 0. Reemplazando en nuestra ecuación, sería 4 al cuadrado igual a menos 4 por p paréntesis 0 menos 8. ¿Eso a qué es igual? 4 al cuadrado 16 igual a menos 4 por p, 0 menos 8 es menos 8. Menos por menos más, 4 por 8, 32 por p igual a 16. El 32 pasa a dividir a 16, simplificando. 16ava 1, 16ava 2, por lo tanto p vale 1 medio. Entonces esta distancia sería 1 medio, pero recuerda que nuestro objetivo es encontrar el par ordenado del foco, es decir, 0,m. El m, ¿cómo se encuentra? Restando. Mira, todo este segmento es 8. Si le restas 1 medio te daría el valor de m. En este caso sería m igual a 8 menos 1 medio. 2 por 8, 16. Le restas 1, 15. 15 sobre 2. El par ordenado del foco sería 0,15 sobre 2. En la pregunta número 3 nos indica a qué distancia del centro del túnel la altura es 4 metros. Es decir, que debemos encontrar x cuando y es 4. Vamos a reemplazar este dato en nuestra ecuación ordinaria de la parábola que hemos encontrado. Recordemos que p vale 1 medio, sería x al cuadrado menos 4 por 1 medio multiplicado por y menos 8. Ahora reemplacemos cuando y es 4, sería x al cuadrado igual a menos 4 por 1 medio multiplicado por 4 menos 8. ¿Y eso a qué es igual? Mitad 1, mitad 2, 4 por menos 8 es menos 4. Menos por menos más, 4 por 2, 8. X al cuadrado es igual a 8. Cuando aplicamos la raíz cuadrada a esta igualdad para eliminar el exponente 2, siempre debemos colocar el signo más y menos. El exponente 2 y la raíz cuadrada se eliminan y te queda que x es igual a más o menos 2,82. En este caso nosotros estamos considerando el valor positivo para la alternativa, 2,82, pero también resulta lo mismo con el negativo, menos 2,82, que también da una altura de 4 metros, pero nosotros vamos a considerar el valor positivo, x igual a 2,82. Número 4 nos dice, un horno solar tiene la forma de un paraboloide, cuyo diámetro es 120 centímetros y la profundidad del plato es 50 centímetros. Pregunta, ¿a qué distancia del fondo del plato se ubica el centro del soporte para calentar la comida? Entonces, como estás observando en la imagen, esto es un horno solar, cuyo plato, como nos indica el ejercicio, es una parábola, y el soporte se encuentra en la parte interior de dicho plato parabólico. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar es lo siguiente para esta figura: considerar una parábola vertical y que se abra hacia arriba, como estás observando, donde el origen de las coordenadas van a representar nuestro vértice. Entonces lo que nos piden es lo siguiente: encontrar una distancia desde el fondo del plato hasta el centro donde se ubica el soporte, y este soporte, como estás observando, se debe encontrar en este punto, que representaría para este horno solar el foco. Por lo tanto, nosotros debemos encontrar esta distancia del vértice al foco, que representamos con la letra P, que se llama parámetro. Además nos indica que el diámetro de nuestro plato parabólico es 120 centímetros y su profundidad es 50 centímetros. Entonces, como el foco y el vértice se encuentran en el eje Y, él sería el eje focal también. Por lo tanto, recuerda, hace que nuestra parábola sea simétrica. Por lo tanto, si todo vale 120, recuerda que este eje divide en partes iguales a 120, sería 60 y 60, pero vamos a ubicar esos valores en nuestro plano cartesiano. A la derecha sería 60 y a la izquierda menos 60, cuya distancia sea 120. Ahora, como la profundidad es 50 centímetros, ubicando ese dato en el eje Y significa que Y vale 50 centímetros. Por lo tanto, el punto A sería el par ordenado, menos 60,50, el punto B sería 60,50. La ecuación de la parábola es la siguiente: como el eje Y y el eje focal son iguales, la ecuación sería x menos y al cuadrado igual a 4 por p
paréntesis y menos k, donde el vértice formado por h y k es 0,0. Por lo tanto, al reemplazar quedaría x menos 0 al cuadrado igual a 4 por p paréntesis y menos 0. Resolviendo quedaría x al cuadrado igual a 4 por p multiplicado por y. En este caso siempre debemos considerar a p para este caso mayor que 0. ¿Por qué? Porque la parábola se abre hacia arriba. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de p, que es la distancia que nos están pidiendo? Vamos a utilizar un punto de la parábola, en este caso el punto 60,50 que pertenece a la parábola, es decir, cuando x vale 60, y vale 50. Lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación. 60 al cuadrado es igual a 4 por p por 50. 60 al cuadrado 3600 igual 4 por 50 200 multiplicado por p, que es la distancia del foco al vértice. 3600 entre 200, esa división resulta 18. Por lo tanto, la distancia del fondo del plato al centro del soporte, que es el foco, sería de 18 centímetros. Esa es la respuesta a nuestro problema. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.